Jacaranda, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Aquí ya me había atorado la computadora, dije, no la voy a hacer este lunes, pero bueno, ya sabes Así que eso sucede. pasa, se me pasmó el audio, espero que me escuchen bien, porque estaba yo Sí, aquí haciendo malabar y medio, pero bueno, te mucho escuchas gusto bien, te escuchas bien. de Y ya saludarles. estás. Sí. Perfecto, mi querido Julio. Mucho gusto de saludarte a todas y a todos. Y bueno, pues fíjate que hoy quisiera hacer algunas reflexiones. Voy a tratar de ser breve porque es un tema complejo en el que me fui metiendo y así, mira, fui desenredando la madeja y Ujú. fui encontrando un montón de cosas, ¿no? A propósito de ese polémico intercambio epistolar, Julio, entre el Parlamento Europeo y el gobierno mexicano, ¿no? Sobre pues estas descalificaciones mutuas, porque efectivamente la carta del gobierno mexicano pues ya lo sabemos, no hay nada mucho más que agregar, ¿no? Era un tanto retadora, pendenciera, ¿no? Muy arrojada, y pues hay que decirlo, muy al estilo del presidente, ¿no? Pero la del Parlamento, me parece también, Julio, que sin duda rebasó de alguna manera, pues, esa diplomacia que tanto dijeron que le había faltado al gobierno mexicano, ¿no? ¿Por qué la rebasó? Punto número uno, ¿no? Primero, llamándole directa y frontalmente, ya calificando, adjetivando, ¿no? Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como populista. Ese fue un primer término que usaron los eurodiputados. Y dos, no observando, no dando una resolución, sino acusando directamente que el gobierno federal estaba utilizando todavía el sistema Pegasus que se había usado en administraciones anteriores para descalificar y para espiar a periodistas y activistas, Julio. Entonces, digamos que a ambas partes les ha faltado diplomacia, cierta moderación, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se rebasaron las formas de parte del Parlamento cuando en otros momentos, y eso hay que decirlo, y es ahí donde quisiera yo comenzar, pues ya se habían emitido observaciones, amonestaciones sobre violaciones a los derechos humanos en México, Julio, ¿no? Llama la atención que en otras ocasiones, estas dos a las que me voy a referir, pues se ha hecho de una manera mucho más diplomática, ahora que ya está tan manida esa palabra, ¿no? Mucho más cordial, sin atacar y sin, digamos que, adjetivar. Recordemos aquella resolución, Julio, la del 2010, ¿no? En donde se presentaron 7 propuestas de resolución sobre la escalada de violencia en México, tiempo de Calderón. Ya se hablaba también sobre el tema de violencia hacia periodistas. Incluso se hablaba, y una de estas resoluciones, se hablaba de toda la violación a derechos humanos que estaba cometiendo el ejército y de colofón metía en el tema de los feminicidios en México, lo cual pues fue bastante impresionante, ¿no? De hecho, pues ahí hubo una resolución conjunta en donde se planteaban 4 cosas, ¿no? Se pedía al Estado mexicano que se asegurara pues un derecho a una prensa libre, que se defendieran los derechos humanos de activistas y sobre todo que se garantizara a las mujeres una vida libre de violencia. Otra de las resoluciones, Julio, que quizás es la que más recordamos, tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? Ajá. Tanto esta de Ayotzinapa como la del 2010, creo que mantienen un tono siempre, porque yo me metía a leerlas, a escuchar, digamos que estas discusiones, siempre en un tono conciliatorio, siempre, digamos que haciendo un llamado respetuoso a los gobiernos, pero nunca adjetivando y nunca calificando. Incluso la de Ayotzinapa, que es de las más fuertes, ¿no? Pues sí se hace un llamado, una condena firme a la desaparición forzada, lo que ellos llamaron los crímenes de Iguala, Ujú. y se exige que se siga buscando al alcalde, a su esposa y al jefe de la policía, pero al mismo tiempo, Julio, bueno, pues apoyaban, y así lo decía textualmente, manifestamos nuestro apoyo al gobierno mexicano en su determinación de luchar contra el tráfico de droga organizado, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación, pero sabemos que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo lo correcto. Lo mismo pasaba en la del 2010. Entonces, Julio, pues yo me preguntaba si si ya había sucedido en otros momentos, ¿por qué
¿por qué se rebasaron las formas o por qué, digamos, que se lanzaron de esta manera contra el presidente? Así es que me di a la tarea de buscar quiénes habían votado en contra y las abstenciones en la Eurocámara, Julio, y hubo un grupo de diputados minoritarios, que son los 70 y tantos, 75, si no me falla ahí el número, que es un grupo cargado hacia la izquierda, que son los que votaron en contra de esta resolución. Uno de los partidos que votó en contra de esta resolución es el partido Podemos, ¿no? Quien explica muy bien uno de sus eurodiputados, que es Miguel Urbán Crespo, que su bancada votó en contra, primero porque dice, no es que estemos diciendo que no hay una escalada de violencia en México y que la prensa no peligra. En eso estamos de acuerdo. El gran problema, dice este eurodiputado Miguel Urbán Crespo, es que esto viene de mucho tiempo atrás, no es solamente culpa del presidente Andrés Manuel, y tiene muchas otras causas, ¿no? Pero además comentan, y fíjate, ese es un dato interesante, que Podemos envió hace 6 meses directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una carta específica haciendo un llamado, un exhorto a vigilar por la seguridad de los periodistas en México. O sea, es una carta, yo no la encontré, creo que no se hizo pública, pero es interesante el dato. Pero aquí digamos que viene lo más importante y lo más interesante, Julio. Dice, digamos que este eurodiputado que está dentro de la bancada que votó en contra, que la intención de los que promovieron esta resolución, y él lo dice así textualmente, no sea tanto velar por los periodistas y el derecho a la información de México, sino para utilizar un arma arrojadiza y presionar a López Obrador para que defienda los intereses de las multinacionales europeas, particularmente las empresas españolas, ante el intento de renacionalización de sectores estratégicos como la energía. Así es que, Julio, aquí es en donde viene, digamos que el tejido fino, porque digamos que la información que yo fui encontrando es que estamos en medio de esto que se llama el acuerdo global, que es un acuerdo que se firmó en los 1997, y es este acuerdo, este tratado de libre comercio que se firmó entre México y la Unión Europea, pero que está detenido desde el 2020, en plena pandemia, porque resulta que se está negociando muy claramente una serie de cláusulas, en específico una que tiene que ver con garantizar la seguridad a las inversiones. Y esa cláusula no está ratificada, y ahí nos podrán ayudar algunos otros especialistas, Julio, porque creo que el tema da para mucho. Esta cláusula de las inversiones es la que está en juego porque de alguna manera lo que están exigiendo es que el presidente se comprometa a garantizar que todas aquellas empresas, ¿no? De todas aquellas inversiones privadas que se dieron en el pasado y que tienen que ver con la generación de electricidad en el país, no sean tocadas. Cabe resaltar, Julio, fíjate, ese dato es muy interesante, que España es el segundo inversionista en México y que 7,000 empresas españolas operan en el país. Así es que, digamos que sabemos que estamos en un momento muy complejo de la negociación de la reforma energética y que esto ha generado una gran polémica, una gran discusión, y creo que todo lo que han dicho los eurodiputados de las bancadas de izquierda que votaron en contra de esta resolución es indicar, y yo estaría de acuerdo, nadie está diciendo que no hay, digamos, una escalada de violencia y un peligro contra una serie de periodistas independientes, pero lo que sí es un hecho es que ese punto, esa demanda tan sentida que tenemos en México está siendo utilizada para presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y negociar otras cosas que no tienen que ver con la libertad de expresión, Julio. Híjole, Jacaranda, qué buen recorrido has hecho sobre todos estos documentos, las posturas, y a mí me queda muy claro y te agradezco particularmente esa precisión de cómo los anteriores comunicados que hicieron del Parlamento Europeo eran en otro tono y apoyando
al Estado mexicano o al gobierno en turno para buscar que se resolvieran las cosas. Y en esta ocasión fue un tono distinto. Creo que es muy importante lo que nos aportas, Jacaranda. Así es, y fíjate que interesante, Julio, también ya como cereza en el pastel, dije, Ujú, ¿quién promovió esta resolución? Pues resulta que es Leopoldo López Gil, que ujú. es un empresario, activista y político venezolano nacionalizado español y que fue elegido como diputado del Parlamento Europeo, ¿no? Dentro de la lista del Partido Popular, ¿no? Que Ujú. sabemos todos los intereses y todos los conflictos que ha tenido con este gobierno. Así es que, Julio, pues yo creo que ahí hay que mirar, es, yo diría que es muy importante que el propio gobierno, o sea, que expliquen los expertos, que nos digan qué es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, este famoso acuerdo global que no se ha logrado destrabar y lo que está en juego, pero creo que al gobierno también le conviene darnos información, Julio, para librarnos de la Ujú. propaganda y para estar en medio de estos pleitos y del chistorete y de volvernos cada quien en sus banderas. Julio, creo que es una obligación del gobierno. Si nos diera más información sobre esto, créeme que estaríamos mucho más convencidos de que efectivamente el Parlamento Europeo está presionando con otros intereses y que está poniendo en juego justamente esta demanda tan sentida de ponerle un alto a la violencia contra la prensa en este país, Julio. Bueno, pues Jacaranda, muchas gracias. Como siempre, quedan las neuronas movidas y removidas. Así es que, como siempre, muchas gracias, Jacaranda. Al contrario, mi querido Julio, a ti un gran abrazo y bueno, yo estoy muy removida porque te digo que se me pasmó aquí la compu, pero bueno, lo logramos. Te Así mando es, un así gran es. abrazo, mi querido Julio. Igual, Jacaranda, hasta luego.